La capacidad militar de Estados Unidos con lo que pueda tener Maduro, evidentemente ahí no hay nada. Es decir, Maduro tiene unos colectivos que son atemorizantes para la gente desarmada, pero contra los militares estadounidenses... La raíz del problema de Venezuela es el socialismo, ¿sí? Y el socialismo no solamente está en las cabezas del régimen venezolano, de la dictadura venezolana, también está en la cultura de los mismos venezolanos que están acostumbrados a vivir del Estado. Bueno, ya hablando del tema estrictamente político, tiene que responder a su electorado, tiene que responder a la gente que lo respaldó y tiene que ser democrático y respetar la decisión del 2 de octubre cuando Colombia le dijo no al proceso de impunidad con las FARC. Buenos días, bienvenidos a La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Hoy vamos a hablar de dos asuntos muy importantes. El primero, Venezuela, que por supuesto nos tiene preocupados a todos los colombianos, a algunos por razones humanitarias, a otros por razones económicas, de seguridad y bueno, de lo que ya vamos a hablar. Y en segundo lugar vamos a hablar también de la JEP, porque el presidente Iván Duque tiene la posibilidad de objetar la ley estatutaria de la JEP y por consiguiente tiene la posibilidad de salvar al país de la catástrofe que sería que se apruebe la JEP así como está. Bueno, eso es lo que pienso yo, ya veremos, creo que por acá hay opiniones encontradas, pero empecemos. Bueno, y al final, para reírnos un poco, vamos a hablar del colombiano al cual lo multan por correr. Primero eran las empanadas, ahorita no se puede correr. Y tampoco se puede preguntar, ¿no? Ahora... Tampoco se puede preguntar. También hubo el caso de un señor que gritó enfrente de un CAI de policía que vivan las empanadas y también lo multaron. Pero bueno, empecemos con Venezuela porque el tema está bastante preocupante. Yo creo que ya se viene la hora cero. Yo no veo cómo Iván Duque pueda seguir con ese discurso que ha tenido de las acciones no militares y de la diplomacia y todo eso, porque quiero abrir esto contándoles a ustedes que según el canciller Carlos Holmes Trujillo, si las cosas continúan así, Colombia podría recibir 4 millones más de migrantes venezolanos. Entonces yo quiero ver si el presidente Iván Duque, cuando le lleguen esos 4 millones más de venezolanos, va a seguir diciendo que la diplomacia es el camino. Bueno, sin duda lo sucedió el 23 de este mes, el 23 de febrero, que era el día que había dado el presidente encargado Guaidó para la entrada de la ayuda humanitaria, pues digamos que fue un triunfo, así lo toma Maduro para él, porque efectivamente no pudieron entrar las ayudas humanitarias, salvo por Brasil. Sin embargo, ante la comunidad internacional, Maduro queda como lo que es, como un salvaje, como una tarbán, como una persona que no le interesa su país, que no le interesa el bienestar de su pueblo. Y bueno, yo creo que esa era la estrategia. O sea, lo mejor que pudo suceder para Venezuela, lo mejor que le podía suceder a los venezolanos, y yo creo que ese era el plan, es que Maduro no dejara entrar la ayuda humanitaria y que quemara, y que quemara pues, la ayuda y que atacara a su gente, porque pues esto demuestra que ya se agotaron las vías diplomáticas, las vías políticas, todo el soft power que desplegó Estados Unidos y América Latina pues para acercar a la dictadura no sirvió y ahora simplemente queda la opción militar. Entonces yo creo que pues se le cerró el cerco ahora sí definitivamente y muy pronto vamos a tener una intervención militar en Estados Unidos. Yo creo que eso para nosotros, pero para el Grupo de Lima no pasó eso, Jair, porque el comunicado del Grupo de Lima fue claro, rechazamos una intervención militar, vamos a seguir con el cerco diplomático y todas esas cosas. O sea, eso que nosotros, yo también pensé lo mismo que tú cuando sucedió eso. Bueno, ya el plan B, entonces se van a reunir el lunes y van a decir ya no se puede por las vías pacíficas y luego sale ese comunicado que es una desgracia. Pues yo debo decir, y yo sí siento completamente con ustedes porque yo estoy en desacuerdo completamente en que haya una intervención militar. ¿Y por qué lo creo? Primero, porque es que nosotros, gracias a nuestro gran presidente Juan Manuel Santos, nosotros ya tenemos un conflicto aquí adentro, ¿sí? Nosotros seguimos con un conflicto aquí adentro, pero entonces
qué es lo que sucede y cuál es el costo-beneficio, creo yo, y qué es lo que debemos pensar nosotros, o es que tenemos que ser un poco realistas en el término de si podemos o no podemos entrar allá con una fuerza militar. ¿Y por qué creo que tenemos que ser realistas? Porque es que primero no tenemos las capacidades para tener una guerra Mateo, pero bilateral. primero habría que aclarar, porque tú estás asumiendo que sería una intervención militar de Colombia. Y que sería una guerra. Lo normal sería Claro. una intervención militar de Estados Unidos, no de Colombia. Bien, es que Estados Unidos y Colombia entraríamos todos a entrar a una guerra, hipotéticamente entraríamos a una guerra, y pues podemos saber desde el principio, podemos saber que Estados Unidos no es que le vaya muy bien en las guerras, en las guerras de quinta y cuarta generación, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, en Afganistán? ¿Qué está sucediendo en Siria? ¿Qué sucedió en Libia? En Libia sí fue una especie de blitzkrieg. Pero el tema es que, ¿qué es lo que le está pasando, digamos, ahorita a Libia? Libia ahorita es un país que no tiene ningún centro de poder, sino que simplemente está comandado, administrado por distintos grupos criminales. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos o queremos hacer, digamos, con una intervención militar? Es que, o qué es lo que pretenden las personas que quieren hacer una intervención militar, es precisamente como hacer una operación quirúrgica y matar a 2 personas, o 3 personas, a matar a Diosdado, a la Isami, a Maduro, y entonces ya, y la gente cree que con eso ya se resuelve el problema, cuando precisamente Venezuela es un país, es un narcoestado, es un estado que está gobernado por el crimen transnacional, por el crimen organizado transnacional. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted le baja la cabeza a una persona de una organización criminal? Pues este poder se va repartiendo, distribuyendo en distintas cabezas. Es decir, a mí me parecería que es un error hacer eso precisamente porque matar a unas personas o bajarse un régimen no va a resolver ese tema, y mucho menos en un gobierno, más bien en un gobierno que está controlado por el crimen organizado. Pero yo creo que tú estás confundiendo 2 tipos de guerra, porque eso no sería, primero no sería una guerra, sería una intervención quirúrgica, sería arrancar la cabeza de esa hidra. Ok, existen muchas cabezas en Venezuela, está Diosdado, está Jorge Rodríguez, está Nicolás Maduro y hay otra gente tras bambalinas. Pero muerta, arrancadas todas las cabezas de la hidra, de esa hidra venenosa que es el régimen venezolano, va a caer el régimen. Mire que hoy Guaidó, en entrevista con Néstor Morales, en Blue Radio, dijo que iba a tener el control, iba a tomar el control, por ejemplo, de Monómeros de Venezuela, que es una empresa de insumos agrícolas. Sí. Y en Estados Unidos ya tomó el control de Citgo, que es una filial de PDVSA. O sea, Guaidó ya está tomando el control económico, o sea, el control económico de Venezuela, los ingresos estatales de Venezuela. Lo que hay que hacer es quitar el gobierno, pero tú estás confundiendo una guerra asimétrica y una guerra, por ejemplo, como con las características que tiene una guerra en Siria, una guerra en Libia, porque también tiene un carácter religioso y son cosas totalmente distintas. No, claro, en Siria es la gente matándose entre ellos por cuestiones completamente diferentes. Acá lo que tenemos es un tirano. Luego, lo que viene es lo que tú dices de que es un narcoestado y entonces los narcotraficantes, y me imagino que también harás referencia a los colectivos y todo eso, y ahí sí tiene que seguir, yo creo que sí tiene que haber un periodo en Venezuela de mano dura, en el que después de que caigan las cabezas, ya sea asesinadas o metidas en la cárcel, tiene que haber un ejército que mantenga... De acuerdo que pueda haber un gobierno, que el gobierno que siga a Maduro sea un gobierno de transición y sea un gobierno de transición de mano dura. Completamente de acuerdo, ¿sí? Pero es que el problema es que ustedes creen que va a ser una guerra, una operación quirúrgica que vamos a matar a las personas y ya. Es que es lo que pasó, digamos, con Afganistán. También pensaban lo mismo, ¿sí? Iban a matar unas personas, a unos líderes y ya. ¿Y cuántos llevamos en esa guerra? Llevamos casi más o menos 18 años. Pero es algo totalmente diferente. Otra cosa, nosotros tenemos un conflicto aquí interno, y ese conflicto, las personas o nuestros enemigos de ese conflicto interno son amigos de ese régimen venezolano. Quiere decir, nosotros vamos a sacar a unas capacidades militares que tenemos en el país, las vamos a mandar a la frontera, vamos a atacar al régimen, y además de eso vamos a dejar que esas
esos enemigos que tenemos internos pues puedan atacarnos por la retaguardia. Entonces es como la gran equivocación que hizo, digamos, Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que creó la guerra en dos frentes, ¿sí? Ya, pero y creo que tú estás pensando que vamos a entrar a Caracas, no vamos a ir. No, y Mateo está partiendo de que sea el ejército colombiano. Yo creo que esto es el ejército estadounidense, y yo creo que si uno compara la capacidad militar de Estados Unidos con lo que pueda tener Maduro, evidentemente ahí no hay nada. Es decir, Maduro tiene unos colectivos que son atemorizantes para la gente desarmada, pero contra los militares estadounidenses ni siquiera tienen que entrar con artillería, simplemente misiles, pues, Tomahawk a los batallones, a los claro, pero militares. Ya luego vendría la segunda etapa, que es la que dice Mateo, y ahí sí cabría esa discusión de digamos, la guerra contra los colectivos, los narcotraficantes, el ELN. Pero tenemos que pensar, tenemos también que pensar, y yo quiero que esto lo tomen a consideración, si digamos las personas de Estados Unidos nos están escuchando, si digamos si Trump sintoniza toda la semana la reacción, pues al menos yo le diría, o consideraría yo, que quisiera que considerara que es que esto puede ser también una guerra irregular. Y una guerra irregular, ¿por qué? No solamente porque hay unas grandes milicias urbanas en Venezuela, ¿sí? Quiere decir, vamos a entrar a pelear contra unas milicias urbanas. Esto es guerra de guerrillas, primero. Y segundo, en Venezuela también está el Hezbollah, ¿sí? Y además de todo eso, de todo ese crimen organizado, hay actores internacionales que también les interesa que permanezca el régimen de Maduro allá. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de Turquía. Pero Mateo, Estados Unidos no se va a meter en una guerra de larga duración. Esto va a ser una intervención relámpago. Esto no va a ser que Estados Unidos va a enviar un montón de tropas, fuerzas especiales. Estados Unidos coloca un gobierno de transición, como ya el gobierno de transición está operando desde Bogotá, Colombia. Guaidó prácticamente está despachando desde Colombia y ya tiene el control de muchas empresas estatales venezolanas. Simplemente es quitar el régimen venezolano y colocar una nueva cabeza, convocar elecciones, y el ejército venezolano, con estas nuevas cabezas, obviamente con cooperación, tiene que hacer la lucha interna. Bueno, porque igual Colombia, es que Colombia también tenemos a las FARC y al ELN, igual no vivimos como en Venezuela, entonces pues sería un avance y ya ellos se encargarán de cómo luchan contra esta gente. Ahora, yo sí creo que Estados Unidos tiene muchas razones para intervenir en Venezuela, más allá de la idea mamerta del petróleo. Claro, y yo simplemente le quiero cerrar, pues si se puede cerrar el tema, o por lo menos mi argumentación es con esto, es que me parece que es un poco iluso pensar que matando a unas personas ya entonces vamos a solucionar el tema. Tenemos que saber desde el principio que el grave problema o la raíz del problema de Venezuela es el socialismo, ¿sí? Y el socialismo no solamente está en las cabezas del régimen venezolano, de la dictadura venezolana, también está en la cultura de los mismos venezolanos que están acostumbrados a vivir del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Venezuela y qué es lo que sucedió en Venezuela? Le fue muy bien desde el 2004 hasta el 2010, pero como dice, digamos, Ludwig von Mises, él dice, es que lo que hicieron allá es como utilizar el inmobiliario de tu casa para hacer una fogata y con eso entonces tener el cuarto calientico, ¿sí? Se gastaron todo, el socialismo dañó toda la estructura social de Venezuela. Y no creo que pretender que matando a unas personas del régimen vamos a arreglar ese asunto. Lo que sí debo decir es que el socialismo fue la causa del problema. Y lo que sí deberíamos aprender, o por lo menos los colombianos lo que deberíamos aprender, es que el socialismo es una enfermedad, es un daño tan terrible como lo que estamos viendo en el vecino. Y pensando en las palabras de Trump, que ojalá me esté viendo, pero pensando en las palabras de Trump, Colombia nunca será un país socialista, o deberíamos trabajar para eso. Colombia nunca debe ser un país socialista. Yo termino con ese argumento. No, entiendo tu preocupación porque la mayoría de los opositores venezolanos pertenecen a la Internacional Socialista, son de corte socialdemócrata, o sea, no hay una oposición conservadora o liberal en el sentido clásico, o sea, una derecha fuerte, no la hay, no existe en Venezuela, pero yo creo que en el estado de cosas en el que está sumergido este país, pues una transición democrática va a ser para mejorar.
Sí, sí, yo también creo que tienes grados de socialismo y de hecho es lo que ves en todo el mundo. Yo también podría decir que Colombia es socialista en un grado mucho menor al de Venezuela, y también hay países, ha habido presidentes socialistas como Pepe Mujica que no dejó así de mal al país como están en Venezuela, entonces definitivamente yo sí creo que obviamente se necesita tumbar a Maduro rápidamente y que Estados Unidos tiene muchas razones. Por ejemplo, tú mencionabas lo de Hezbollah. Yo creo que Estados Unidos no puede permitir que Hezbollah siga entrando al continente por Venezuela, porque es que en Venezuela les venden pasaportes venezolanos a la gente de Hezbollah y además están ahí. Entonces tienes el narcotráfico. Además recordemos que la razón de Estados Unidos para, mucha gente lo dice, intervenir en Colombia con el Plan Colombia fue el narcotráfico. Tienes el narcotráfico, el 60% de la droga que sale de Colombia sale por Venezuela, y luego tienes a Rusia intentando ganar Venezuela en una guerra geopolítica. La semana pasada vimos a Putin diciendo que si Estados Unidos pone misiles en países europeos, ellos van a poner también misiles en otros países apuntando directamente a Estados Unidos. En ese contexto tenemos una Rusia que se quiere quedar nada más y nada menos con Venezuela. Entonces yo veo muchas razones para que Estados Unidos intervenga más allá de las humanitarias, que yo sí estoy de acuerdo con las humanitarias, porque entre otras cosas, ¿qué va a hacer? Vuelvo, para cerrar, planteo otra vez la pregunta, ¿qué va a hacer Iván Duque cuando lleguen 4 millones más de venezolanos? Pero espérate un segundo, en Colombia hay 1 millón de venezolanos. Lo que ha pasado es que han salido de Venezuela 3 millones. No, pero las cifras de Carlos Holmes Trujillo es que van a llegar 4 millones más a Venezuela, a Colombia, perdón. Sí, hasta esas cifras sí no las conozco. A Colombia, sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que cuando Iván Duque vea que empieza a llegar esa gente y que definitivamente no podemos, porque el país pudiera en otras condiciones completamente liberales, pero en estas condiciones no puede asumir esa carga. Entonces va a cambiar por completo su discurso. Pero bueno, vamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con también la decisión tan importante que tiene que tomar Iván Duque respecto a la JEP, porque hay varias objeciones respecto a la JEP. Yo voy a decir 3 que me parecen principales, que son las que ha dicho el fiscal en su carta, en la carta que le manda Iván Duque diciéndole, mire, la JEP así no funciona. La primera es que los reinsertados que continúen, estamos hablando de reinsertados de las FARC, que continúen en el narcotráfico, no pierden los beneficios de la JEP. Eso quiere decir que estos señores pueden seguir narcotraficando, pueden seguir asesinando, todo lo que implica esto del narcotráfico en Colombia en este momento, e igual van a tener penas no privativas de la libertad de 2 a 5 años. Entonces, no sabemos qué son esas penas, pero van a sembrar lechugas de 2 a 5 años. Luego tenemos también cuando reinciden, secuestro, extorsión, homicidio y por supuesto también narcotráfico, igual no pierden los beneficios de la JEP. Y luego por último tenemos que se libra de toda responsabilidad penal a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones importantes a los derechos humanos, pero que no sean los extremos responsables, dice. Entonces se refiere a que, por ejemplo, los cabecillas y los autores materiales van a quedar libres, solamente serían los autores intelectuales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Timochenko, que Márquez, que todos estos señores que están en el Congreso no van a ser culpables de delitos de lesa humanidad. Eso es lo que Iván Duque tiene en los próximos días que decir si objeta o no. Bueno, hay distintas opiniones. Desde sectores de la izquierda dicen que el presidente no puede presentar una objeción porque ya pasó por revisión constitucional pues la JEP. Sin embargo, él puede objetarla por conveniencia política. Y yo creo que el presidente, bueno, ya hablando del tema estrictamente político, tiene que responder a su electorado, tiene que responder a la gente que lo respaldó y tiene que ser democrático y respetar la decisión del 2 de octubre cuando Colombia le dijo no al proceso de impunidad con las FARC. Entonces, de alguna manera tendrá que objetar la JEP y tiene que desconocerla. Y lo que tú dices de que los reinsertados pueden seguir delinquiendo, pueden seguir narcotraficando, pueden seguir contrabandeando, pueden seguir siendo bandoleros y no van a recibir ningún tipo de castigo, simplemente confirma lo que habíamos discutido creo que hace 3 episodios acerca de la JEP, que la JEP sencillamente ha funcionado como una suerte de guardianes para el terrorismo y auxiliadores del terrorismo. Una justicia por y para las FARC. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Yo no creo en el acuerdo de paz. Yo fui de los que voté no. Siempre me pareció, digamos, que lo que sucedió en el Teatro Colón es algo ilegítimo. Estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Sin embargo, voy a ser pesimista y me parece que, digamos, o el poder que tiene Duque en este momento sobre el tema de objetar o no el proyecto de ley de estatutaria, no va a pasar a nada. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un acto legislativo, es el acto legislativo 01/2017, que precisamente menciona esos temas y los menciona como Vanessa lo dice, como Vanessa lo está diciendo. Si usted digamos, hace un delito continuado, que es, digamos, el delito del narcotráfico, si usted continúa haciendo ese delito luego del 1 de diciembre de 2016, usted sigue en la JEP, ¿sí? Quiere decir, la JEP, ¿qué es lo que va a hacer? O ¿qué es lo que explica, digamos, el acto legislativo? Dice, usted va a seguir con la JEP, usted va a seguir con esos beneficios de la JEP, y es la JEP la que va a decidir o no si usted sale de la JEP, ¿sí? Quiero decir, a mí me parece que eso es atroz, eso es terrible, pero Duque no puede hacer nada con la objeción. Pero eso ya es un debate jurídico que, digamos, el fiscal no está de acuerdo contigo, Mateo. ¿La JEP está por encima de la Constitución? ¿Qué? ¿La JEP está por encima de la Constitución ¿Es y que por eso es de la encima Constitución? del ordenamiento jurídico interno? Ok, sí, puede estar en la Constitución, pero es que yo no me explico cómo Colombia, siendo un país tan garante de pues, la Constitución del 91, de una serie de garantías legales, pues, más que cualquier otra constitución en el mundo, un país que tiene Corte Suprema, Corte Constitucional, tiene cantidad de cortes, tiene que venir una nueva corte hecha a la medida del terrorista para que los indulte, para que les dé amnistía y para que sencillamente no los castigue. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No solo Duque está en el derecho de objetar la JEP, hay que eliminar la JEP, hay que erradicar la JEP. Eso fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez, objetarla bien, eliminarla mejor, eso lo tuiteó y yo estoy de acuerdo con Álvaro Uribe en ese tema. O sea, tú lo que dices es que jurídicamente no se va a poder. Lo que yo estoy diciendo es que no va a pasar nada con la objeción, ¿sí? Me parece que hace un daño, legales, más bien a hacer un beneficio la objeción. ¿Por qué? Porque es que la ley estatutaria lo que hace es crear un marco de principios para que la JEP pueda trabajar con ese marco. ¿Sí? Sí. Cuando usted no tiene esa ley estatutaria, entonces la JEP está mucho más libre de hacer lo que se le dé la gana, al fin y al cabo. Entonces es por eso que me parece que, hombre, bueno, si queremos esa ley estatutaria no nos limita. No la objetemos, eliminémosla, de acuerdo contigo. Exacto. Si queremos hacer algo, hagamos el tema de la séptima papeleta que estaban diciendo los mamertos hace poquito, que están mencionando, no, es que deberíamos volver a votar si queremos acuerdo de paso. No, listo, estoy completamente de acuerdo para volver a ganarles, ¿sí? Para volver a ganarles y que esta vez sí podamos entonces eliminar todo eso, ese primer punto agrícola que volvieron a la tierra, pues una tierra comunista, o sea, al final. Tiene que haber un nuevo plebiscito. Sí, para mí sí. No, para mí es una bobada, pero igual si lo quieren hacer, igual lo vamos a volver a ganar. Ahora, Iván Duque, yo sí creo que tiene mucho por hacer. Para eso ganamos, somos el gobierno, tenemos que hacer algo. Y el expresidente Uribe lo dijo, hay que eliminarla. Yo quiero despedir este tema con un dato. Pero somos el gobierno. Pues, oye, no, o sea, yo estoy más, nosotros estamos más a la derecha y Duque está por allá, pero igual, somos aliados. Es que quiero decir esto, ¿dónde está Luis Alfredo Ramos? ¿Dónde está Rafael Nieto? ¿Dónde está Oscar Iván Zuluaga? ¿Dónde está Miguel Gómez Martínez? ¿Dónde está la derecha del Centro Democrático? Ayer eligieron a Ángela Garzón como candidata a la alcaldía por Bogotá, una comunista, una roja, una progresista. ¿A dónde está la derecha? Yo no sé si somos el gobierno, pero lo que sé es que Duque por lo menos debería ser leal a sus electores. Yo no creo que Duque, bueno, vamos a hacer una apuesta. Yo apuesto porque Duque no es tan loco como para no objetar la JEP y como no hacer algo al respecto, porque es que ya, bueno, el dato con el que me iba a despedir, 372.000 millones, eso es lo que va a costar la JEP en el 2019, o sea, 372.000 millones que salen de sus bolsillos para darles a unos guerrilleros todos estos beneficios, es decir, para que ellos tengan sus propios jueces, porque yo sí quiero recordar, ¿ustedes recuerdan cuando Timochenko entró la primera vez a la JEP? ¿Cómo entró? No. Con el puño arriba, sonriente y diciendo que estaba muy feliz porque ese sueño que ellos habían tejido en La Habana se había cumplido. Eso muestra qué es lo que es la JEP para ellos. Y bueno, cerremos con, ya saben, no se puede correr en Colombia. Sí. Miren, iba a decir que en estos días que colocamos la foto de la empanada del episodio pasado de la reacción, alguien me escribió desde Viena y me dijo, ¿qué es eso?
¿qué es eso? ¿Por qué tienen una foto con una empanada? Y le dije, no, porque en Colombia son ilegales las empanadas. ¿Qué? Sí, pues, ¿cómo le parece que acá están metiéndole multas, poniéndole multas a la gente que come empanadas? Bueno, pues ahora que vea esto y que vea que acá tampoco se puede correr. Una seria alteración al orden público. O sea, cuando los mamertos salen a marchar y rompen los vidrios de los bancos, incendian policías. Y se suben encima de otras medidas, no pasa nada. Pero si uno está corriendo porque el bus lo va a dejar, ¿no? Entonces tome su multa de 800. Es que es la norma de mal comportamiento en la calle. Entonces, primero, correr es mal comportamiento según estas personas. Y es que eso es lo que me parece más grave y es el código de policía, que el código de policía tiene esas normas tan etéreas, como tan sin sentido, que pues claro, cualquier policía que, no sé, que amanezca mal porque peleó con la esposa, porque el hijo le fue mal en el colegio, entonces puede interpretarla como se le dé la gana. Entonces correr es mal comportamiento. No sé, sacarme un moco en la calle, entonces va a ser un mal comportamiento. Tirarme un pedo también lo será. Entonces demasiado escatológico. Pues, el señor que se le cayeron los pantalones y le pusieron una multa de 28 millones. ¿Y por qué se le 18 millones. ¿En dónde? En el aeropuerto, ustedes, los filtros de seguridad, que a uno le pitan las cosas, pues al señor le pitó la correa. Entonces le dijeron, quítese la correa, y él dijo, se me caen los pantalones y me la quito. Quítese la correa. El señor se la quitó, es un señor como de 74 años. Se la quitó y cuando iba entrando le dijeron, alce los brazos, y se le cayeron los pantalones. Por la ley de gravedad, dice él en la entrevista. Y una multa de 18 millones de pesos. Es que las normas van en contra de la ley de gravedad. Es que son cosas tan patéticas como esa. Bueno, esta fue la reacción. Nos vemos en un... ¿Ibas a decir algo más? No, pues... no, simplemente, esto es como... yo me siento como 1984. El gran hermano nos vigila. Sí, el gran hermano dice que correr es malo en la calle. Pues hay que hacerle caso Hay un capítulo de South Park en el que ponen cámaras en los baños porque ponen una ley para que los hombres orinen sentados. Eso va a pasar de ahora en adelante. Bueno, y ahora sí fue la reacción. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en el canal, suscribirse al canal para que les llegue la notificación cada que haya un nuevo episodio y también seguirnos en nuestro Twitter, que acá abajo va a salir para que nos busquen en Twitter y nos dejen los comentarios de cada capítulo. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.